El control de convencionalidad en el derecho internacional y los derechos humanos. El mundo se ha globalizado cada vez más y con ello también se internacionalizan los mecanismos que tutelan los derechos humanos. 1969, en San José, Costa Rica. Se realiza la Conferencia Interamericana Especializada sobre los Derechos Humanos, donde se suscribe la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica. 1979, se crea la Corte Interamericana de los Derechos Humanos para garantizar los derechos consagrados en ella. Y es gracias a la Convención Americana y a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que nace la doctrina del control de convencionalidad. Es una herramienta moderna jurídica que está en constante desarrollo a nivel doctrinario jurisprudencial. Su concepto se comenzó a desarrollar a inicios de los años 2000, con la finalidad de unificar criterios convencionales en históricas sentencias y opiniones consultivas basadas en la Convención Americana y tratados de derechos humanos, donde se obliga a los países que la han ratificado a cumplirla en los tres poderes, con el fin de alcanzar la congruencia no solo a nivel constitucional, sino también a nivel convencional, referente a los derechos humanos. El objetivo del control de convencionalidad es el de asegurar la aplicación integral y armoniosa de los derechos humanos del orden jurídico internacional interamericano a los sistemas jurídicos internos vigentes de cada Estado parte, que al haber ratificado voluntariamente la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros tratados interamericanos, como lo son, por ejemplo, Protocolo de San Salvador, Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, la Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas, la Convención Interamericana contra el Racismo y toda forma de discriminación e intolerancia, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, la Convención Interamericana para la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, entre otros tratados que los Estados partes están obligados a garantizar y respetar. Su concepto nace gracias a 2 votos concurrentes razonados por el ex juez y expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Dr. Sergio García Ramírez. Todo empieza en el 2003. Cuando en el voto razonado referente al caso de Myrna Mark versus Guatemala, en la cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió sobre hechos ocurridos en Guatemala en los años 90, donde se cometieron ejecuciones por agentes militares durante la llamada limpieza social. Una de sus víctimas fue la antropóloga destacada Myrna Mark Chang, asesinada el 11 de septiembre de 1990. No pudo juzgarse en Guatemala debido a obstrucciones en el proceso penal. En este caso, el juez Sergio García Ramírez señaló que la responsabilidad atañe al Estado en su conjunto y no puede quedar sujeta a la división de atribuciones que señale el derecho interno, por lo que no es posible seccionar internacionalmente al Estado, obligar a la Corte solo a uno o a algunos de sus órganos, entregar a estos la representación del Estado en el juicio, sin que esa representación repercuta sobre el Estado en su conjunto y sustraer a otros de este régimen convencional de responsabilidad, dejando sus actuaciones fuera del control de convencionalidad, que trae consigo la jurisdicción de la Corte Internacional. Un año más tarde, en el 2004, en el caso de Tibis versus Ecuador, la Corte Interamericana, al pronunciarse sobre lo ocurrido a Daniel Tibi, un ciudadano francés, comerciante de piedras preciosas de 36 años, que residía en Ecuador, fue detenido, torturado y negada la atención médica, pero liberado años después. El juez García Ramírez se refiere a la tarea de la Corte, asemejando esta a la que realizan los tribunales constitucionales, ya que estos examinan los actos impugnados a la luz de las normas, los principios y valores de las leyes fundamentales.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, por su parte, analiza los actos que llegan a su conocimiento en relación a normas propias y valores de los tratados en los que se funda su competencia contenciosa. Dicho de otra manera, si los tribunales constitucionales controlan la constitucionalidad, el Tribunal Internacional de Derechos Humanos resuelve acerca de la convencionalidad de esos actos. 2006, en la sentencia del caso Almonacid Arellano y otros contra Chile, se señala una ley violatoria de la Convención produce responsabilidad internacional del Estado, ya que todo Estado es internacionalmente responsable por actos u omisiones de cualesquiera de sus poderes u órganos en violación de los derechos internacionalmente consagrados en la Convención Americana de Derechos Humanos, y que los jueces nacionales, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, obligándolos a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermadas por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde un inicio carecen de efectos jurídicos. El Poder Judicial debe ejercer una especie de control de convencionalidad entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana. Además, en este se establece la obligación del control de convencionalidad que deben realizar los estados, no solamente de la actuación del Poder Ejecutivo, sino también de los tres poderes del Estado. Ese mismo año, en el caso de los trabajadores cesados del Congreso Aguado Alfaro y otros contra Perú, el juez Cansado Trindade, en un voto razonado, indicó que la realización del control de convencionalidad es una obligación de los jueces nacionales de manera vinculante, incluso como un deber ex officio. En el 2007, en el caso Boyce y otros versus Barbados, en cuanto al modelo de juicio, indica que no existe un modelo, pero sí la obligación de realizarlo, ya que los jueces de Barbados no deben limitarse únicamente a evaluar si la ley cuestionada del caso era inconstitucional, sino que debía revisar también si era convencional. Para el 2011, el 24 de febrero, con la sentencia emitida en el caso Hellman versus Uruguay, la Corte Interamericana de Derechos Humanos vuelve a reafirmar: los jueces y órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles están en la obligación de ejercer ex officio un control de convencionalidad entre las normas internas y la Convención Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. La obligatoriedad de aplicación del control de convencionalidad de los Estados parte están contenidas en la Convención Americana en sus artículos 1, 2 y 29, en los que se establece que los derechos y libertades de las personas se deben de respetar y garantizar sin discriminación alguna en todos los poderes, sin excluir o limitar el efecto que puedan producir la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y otros actos internacionales de la misma naturaleza. La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, donde se obliga a los estados a cumplir los tratados de buena fe y sin invocar derechos internos para justificar su incumplimiento. Concluimos con lo aseverado por el ex juez y expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Dr. Sergio García Ramírez. Es posible hablar de un control de convencionalidad de dos vertientes: un control propio, original o externo de la convencionalidad ejercido por la Corte, y un control interno de convencionalidad llevado a cabo por los tribunales nacionales, en donde ambos se concatenan con la misma finalidad, la cual es proteger y garantizar los derechos humanos.